Ok, bien. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu wassalamu ala rasulihil karim. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Empezamos en el nombre de Allah, el misericordioso, y le mandamos saludos al profeta sallallahu alaihi wasallam. Estamos en la tercera clase de Sira, de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y vamos a cubrir entre las páginas 80 a la 93, si no me equivoco, del libro El Néctar Sellado, que es el libro que compartimos con ustedes. Dejé de tomar las notas que les comparto normalmente porque en realidad las notas que yo estoy haciendo las estoy sacando del libro, más un poquito de información que tengo de mis notas, de mis clases. Pero me toma mucho tiempo hacer las notas y como ya es información que ustedes tienen en el libro, inshallah, pueden utilizar el libro para repasar y pueden también tomar sus notas de las cosas extras que yo agrego. Lo que quiere decir que no voy a seguir compartiendo notas de la clase porque es todo más o menos lo mismo que ya dice el libro, ¿ok? Solamente un poquito más de explicación en algunas partes, inshallah. Como dijimos anteriormente, el periodo de o la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam se divide en dos periodos. Cuando estudiamos la vida del profeta la estudiamos en dos periodos. El periodo de Meca o mecano y el periodo de Medina o medinés, ¿ok? El periodo de Meca abarca todo de un poco de la vida del profeta, un poco de la vida del mundo antes del nacimiento del profeta hasta el nacimiento del profeta, la infancia del profeta y los primeros años de su adultez cuando se casó con Khadija, etc. ¿Okay? Y incluye también el periodo de revelación mientras estuvo en Meca hasta antes de la emigración a Medina. A partir de la emigración a Medina se llama el periodo de Medina. ¿Okay? El periodo de Meca incluye, dice 13 años, pero se refiere a 13 años después de la revelación. La revelación duró 23 años. El profeta sallallahu alaihi wasallam recibió la primera revelación a los 40 años y él falleció a los 63. O sea que la revelación duró 23 años. Dice que el periodo de Meca cubre 13 años, no necesariamente porque ven que al principio hablamos sobre el mundo antes de la llegada del profeta, hablamos del nacimiento del profeta, hablamos de los primeros años de su adultez, todo eso, y después los 13 años de revelación, ¿ok? Y el periodo de Medina cumple o cubre los 10 años en el que él vivió en Medina, y se llama el periodo de Medina y se cuenta como el periodo de Medina aun si él estaba en otra parte. O sea, cuando él hizo Hajj, él tuvo que ir a Meca, ¿verdad? Pero eso se cuenta en la historia del periodo de Medina, porque el periodo de Medina son los últimos 10 años, el periodo son los 13 primeros años de revelación y... Bien. Entonces eso es más o menos lo que dice acá, cómo se divide la vida del profeta. Y vamos a ver, a veces las personas dicen, bueno, es como desproporcional que hablemos de los 53 primeros años del profeta en el periodo mecano y de sus 10 últimos años en el periodo medinés. Pero no, porque en el periodo medinés es cuando se desarrolla el Estado Islámico, comienza la fundación de lo que se convierte luego en el Estado Islámico y hay muchas más hay batallas, mientras que en el periodo de Meca los musulmanes no tenían permitido ir a guerra. Entonces en el periodo de Meca no hay ninguna batalla. En el periodo de Medina comienzan las batallas y eso ocupa bastante tiempo de explicar las batallas. También la relación entre los musulmanes y los judíos de Medina, también la relación entre los musulmanes y los cristianos que venían de Habasha o de Siria, la relación de los musulmanes con los romanos, la relación de los musulmanes con los persas, la relación de los musulmanes con los beduinos, todo eso se discute en el periodo de Medina. Entonces, en realidad tenemos mucha más información del periodo de Medina de lo que tenemos del periodo de Meca. Además que en el periodo de Meca los musulmanes estaban como pasando por un mal momento, estaban siendo subyugados por la sociedad, no podían libremente practicar su religión y eran en número mucho menos de lo que fueron una vez que se mudaron a Medina. Cuando se mudaron a Medina, el Islam empezó a crecer
por grandes cantidades, se convirtió ya en una sociedad, no solo en un grupo de personas que creen en el Islam, sino en una sociedad, y le dio mucho más fuerza al, eh, a la comunidad de musulmanes, porque ya no eran un grupito pequeño, ya no eran una minoría, sino que eran una ciudad completa, ¿verdad? Entonces, por eso se divide de esas dos formas. Eh, el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando tenía 40 años, vivía en una sociedad donde las personas adoraban ídolos y él no estaba de acuerdo con la adoración de ídolos. ¿Okay? De hecho, en algunas escrituras mucho más antiguas de la biografía del profeta, mucho más antigua que esta, se habla de que él había oído escuchar a hablar desde joven a tres personas que eran conocidas en la sociedad porque habían aceptado el cristianismo unitario. ¿Se acuerdan que hablamos de los cristianos unitarios, verdad? Cuando en el concilio de Nicea se decidió adoptar la Trinidad, hubo un grupo de monjes cristianos que se negaron a aceptar la creencia en la Trinidad y que creían en un solo Dios y se llamaron monjes unitarios. ¿Okay? Estos monjes unitarios no hacían una dawa muy abierta, ellos de por sí se mantenían en sus monasterios, pero con algunas personas hablaban. Y se sabe de tres personas que vivieron en la época preislámica en Meca, que eran monjes, no monjes, que eran cristianos unitarios, o sea, que habían aprendido de estos monjes y que creían en la unicidad de un solo Dios. ¿Okay? Hay algunos reportes de que el profeta de joven oyó a estas personas hablar y eso le llamó la atención. ¿Okay? Bien, entonces a los 40 años el profeta vive en una sociedad muy depravada, la sociedad de los Quraysh. Como les dije anteriormente, las mujeres eran heredadas como si fueran propiedad de los hombres. O sea, cuando un hombre moría, su esposa se consideraba propiedad de ese hombre y su hijo o su padre o su hermano podían heredar a esa esposa como esposa. O sea que la mujer que había compartido de forma conyugal con un hombre, si ese hombre moría, pasaba a ser la esposa del padre de ese hombre o del hijo que no fuera hijo de ella. O sea, si ese hombre tenía hijos con otras mujeres, esa mujer pasaba a ser la esposa del hijo, ¿ok? O del hermano, ¿verdad? Entonces eso, obviamente la mujer se trataba como si fuera una propiedad, no como si fuera un ser humano, ¿ok? Y la mujer no tenía palabras sobre decir sí o no. Había mujeres que no estaban casadas y que hacían un tipo de servicio de prostitución en Meca, en el sentido de que los hombres iban a pasar las noches con ellas en su casa. A veces ellas tenían hombres diferentes todas las noches en su casa, y si la mujer salía embarazada, ella tomaba a todos los hombres con los que había estado, podían ser 50, 30 hombres, no importa, y ella decía, este es el padre de mi hijo, y ese hombre se tenía que hacer responsable de ese niño. O sea, no había ningún tipo de control de si de verdad este es el padre o no es el padre, porque esa es una mujer que estuvo con varios hombres, pero ella podía decidir cuál de todos los hombres con los que estuvo debía hacerse responsable de ese niño. ¿Okay? ¿Qué otras cosas pasaban? Bueno, las mujeres, las niñas, cuando obviamente no había sonografías, cuando una mujer estaba embarazada no se sabía si iba a tener un varón o una hembra, ¿verdad? Cuando la mujer daba a luz, si era una niña, el padre sentía como que le habían roto su honra, como que era una humillación tener una niña mujer, porque las mujeres se veían como una carga para la sociedad, como algo que no hacía nada por la sociedad. ¿Okay? Entonces, cuando el padre veía que le había nacido una niña hembra, las enterraban vivas, ¿okay? O sea, las asesinaban a las bebés recién nacidas. Y esto es precisamente lo que hace que muchas mujeres al principio del Islam acepten el Islam. El hecho de que el profeta predicaba que ese infanticidio o feminicidio, porque era solamente hacia la mujer, estaba prohibido en el Islam. Y eso fue lo que hizo que muchas mujeres aceptaran el Islam al principio del Islam. Y muchas de ellas diciendo, a mí estuvieron a punto de matarme, pero a mi padre le dio pena, ¿ok? Como Sumeya. Sumeya es la primera mujer que muere asesinada por decir que es musulmana. Ella aceptó el Islam
porque ella dijo que su padre había tenido 3 hijas mujeres antes que ella y las había enterrado vivas a todas. Y cuando ella nació y su padre la vio, la fue a enterrar, pero como que se le rompió el corazón de pensar en enterrar a un cuarto bebé y no la enterró, la dejó vivir. Entonces ella aceptó el Islam porque dijo, yo estuve así de cerca de que me enterraran viva. ¿Okay? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam vive en esta sociedad que es tan depravada, que no tiene nada de moral, que no cree en la creencia de Dios pura, y él lo que hacía era que se alejaba de la ciudad y se iba a la montaña Hira, donde había una cueva. Subhanallah, tenía una foto para mostrarles. La montaña Hira. Lo tengo acá. Y él se iba a esa montaña. Si alguna vez van a Meca o si han ido a Meca, esto es un lugar que se puede ir a visitar, ¿ok? Es un lugar de conocimiento común dentro del Islam. Si ven esta foto acá en la esquina, okay. Esta montaña es la montaña de Jabal al-Nur, se llama Jabal al-Nur, la montaña de la luz, y hay una cueva acá arriba, en esta zona, que se llama la cueva de Hira. ¿Okay? Fíjense, estas cosas pequeñas que se ven acá abajo son casas y edificios. O sea que no es una montaña, no es una loma que uno sube en un momentito, es una montaña que hay que prácticamente escalar, subir para poder llegar. Ahora, si ustedes van como hasta acá, como hasta esta parte, se puede subir en carro y después hay escaleras. ¿Okay? Pero otra vez no es algo fácil. Yo alhamdulillah, cuando viajé a hacer Umrah, nosotros fuimos con nuestros hijos y yo y mi esposo queríamos subir, pero nos dijeron que era demasiado para los niños, que los niños no iban a poder llegar hasta arriba. Entonces no lo hicimos, pero es un camino estrenuoso, o sea, es muchas escaleras para llegar. Y el profeta lo hacía sin escaleras, ¿ok? Entonces, eso es la cueva Hira en Jabal al-Nur o en la montaña de la luz. ¿Okay? El profeta solía ir a esa cueva, solía escalar esa montaña, ir a esa cueva y sentarse a contemplar en quién fue que lo creó, a contemplar en la situación de su sociedad, de su comunidad, a pensar cómo podía cambiarlo y a tratar de adorar al Dios que lo había creado. ¿Okay? Entonces él se alejaba completamente de la sociedad y de todo. De hecho, dice que a veces pasaba días en la cueva y Jadilla subía la montaña para llevarle comida, porque se preocupaba por él de que tenía tanto tiempo en la cueva. Jadilla subía la montaña solamente para llevarle comida. ¿Okay? Bien, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam tiene 40 años, sube, ¿verdad?, a la cueva, está en la cueva. Hay diferentes reportes sobre exactamente el día, el año, el mes. En general, los sabios musulmanes dicen fue en el mes de Ramadán, porque en el mes de Ramadán ahí está la sura, ¿verdad?, en el Corán que dice Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ciertamente lo hicimos descender en la noche del poder, y la noche del poder es en el mes de Ramadán. ¿Okay? Entonces los sabios musulmanes dicen que esto sucede durante los últimos días del mes de Ramadán. Que el profeta está en la cueva, imagínense estar a oscuras en una cueva, contemplando en la creación del mundo, contemplando en Dios, y eso, de momento siente como una presencia en la cueva que dice Iqra. ¿Okay? Sé que muchas personas dice Ikra, no dice Ikra, dice Iqra. Es una palabra fuerte, pesada, para las que estudian árabe, es cálcala y hamza sukun al final, ¿ok? Es una palabra fuerte, Iqra. Y el profeta dice, yo no sé leer. Iqra quiere decir recita o lee. El profeta era iletrado, no sabía leer ni escribir. Entonces, la palabra dice Iqra y él dice, yo no sé leer. ¿Okay? Todo esto es discusión sobre el mes. La primera manifestación. Ok, acá queríamos llegar. El profeta dice, yo no sé leer, siente que lo apretan, lo sueltan y dice, Iqra.
dice yo no sé leer, otra vez lo apretan, lo sueltan, iqra, yo no sé leer. La tercera vez que lo aprieta, dice iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lee o recita en el nombre de tu Señor que te creó. Y esos son los primeros versos del Corán